En la era de oro de la piratería, entre los siglos XVII y XVIII, las banderas piratas eran más que retazos de tela raída. Eran armas psicológicas, tan afiladas como sables y tan explosivas como cañones. Cada calavera, cada hueso cruzado, cada símbolo macabro tejía una historia de terror, poder y rebeldía contra un mundo que los desterraba. Pero, ¿de dónde surgieron estas banderas? ¿Cómo podía una simple imagen doblegar flotas enteras sin disparar un solo tiro? ¿Y qué revelan sobre los hombres y mujeres que osaron izarlas en los mástiles de los 7 mares? Hoy zarparemos en un viaje sombrío por los secretos y leyendas de la Jolly Roger, el símbolo que hizo temblar al mundo y aún palpita en nuestra imaginación. ¿De dónde vino su enigmático nombre? ¿Por qué cada pirata forjaba su propia versión? ¿Y qué significaban esos emblemas de muerte? Prepárate para historias reales, curiosidades siniestras y reflexiones que cortan como navajas sobre el alma humana. ¿Te has imaginado alguna vez el peso de ver una calavera negra creciendo en el horizonte, sabiendo que tu destino está sellado? Dale me gusta, comenta y suscríbete para sumergirte de lleno en este viaje por las leyendas de los mares. Izad la bandera y zarpemos. 1. El origen misterioso de la Jolly Roger. El término Jolly Roger es un enigma envuelto en bruma, tan escurridizo como la cubierta de un barco en tormenta. Los historiadores señalan el francés Jolly Rouge, el bonito rojo, banderas rojas izadas por corsarios franceses en el siglo XVII, que anunciaban ataques sin piedad. Con el tiempo, el término migró a las banderas negras de los piratas del Atlántico y el Caribe, ganando fama en la Era de Oro. La primera mención escrita aparece en 1724, en la Historia General de los Piratas de Charles Johnson, posiblemente un seudónimo del escritor Daniel Defoe. Él describe banderas con calaveras y huesos llamadas Jolly Roger para aterrorizar a sus presas. Pero, ¿por qué alegre? ¿Era una burla cruel de los piratas, riéndose de la muerte mientras la ofrecían? ¿O solo un error de pronunciación, con el acento inglés torciendo Jolly en Jolly? Algunos especulan con una conexión con los caballeros templarios, que, tras su disolución en 1312, habrían devenido piratas, usando banderas rojas con tibias cruzadas. Es una teoría seductora, pero sin pruebas sólidas, como tantas leyendas del mar. Otra hipótesis apunta al término indio Ali Raja, un título de líderes marítimos en el Océano Índico, tal vez adaptado por piratas ingleses. Sea cual sea la verdad, la Jolly Roger se convirtió en sinónimo de miedo, un paradoxo que mezclaba humor y horror. ¿Qué opinas? ¿Un nombre forjado en la ironía o un eco de leyendas olvidadas? Curiosidad: el pirata francés Emmanuel Wynne, en 1700, fue uno de los primeros en usar una Jolly Roger documentada, con una calavera, huesos cruzados y un reloj de arena. Un marinero capturado escribió en su diario: «Vi la bandera y supe que mi tiempo se había agotado, como la arena en el reloj». ¡Qué ironía tan cruel!, ¿no? Un nombre que suena a broma, pero que detenía corazones en un instante. 2. El poder psicológico de las banderas negras. Las banderas negras eran más que adornos. Eran armas de guerra psicológica, tan efectivas que a menudo evitaban el uso de pólvora. En la Era de Oro, entre 1650 y 1730, los piratas usaban la Jolly Roger para forzar rendiciones sin combate. El negro, asociado al luto o a barcos en cuarentena por la peste bubónica, ya era un presagio sombrío. Añade una calavera y huesos cruzados,
y el mensaje era claro: ríndete o enfrenta el abismo. Según los bucaneros de América, de Alexandre Exquemelin, muchos capitanes mercantes arrojaban sus armas al mar al ver la bandera, sabiendo que resistir podía costar la vida de toda la tripulación. Piratas como Bartholomew Roberts, que capturó más de 400 barcos, eran maestros en esta táctica. Se acercaban con banderas falsas de naciones aliadas, británicas, holandesas o españolas, engañando a sus presas. En el último momento, izaban la Jolly Roger, un golpe teatral que paralizaba corazones. La estrategia ahorraba recursos y vidas, incluso las de los propios piratas, que preferían saqueos fáciles a batallas sangrientas. Edward England, otro maestro del terror, hacía que barcos enteros se rindieran sin disparar un tiro. ¿Podrías soportar el pavor de ver esa calavera surgir de la nada, sabiendo que el próximo instante podría ser el último? Curiosidad. Un relato de 1717, registrado por un capitán inglés, capturado por Edward England, describe: la bandera negra se alzó, y mi tripulación arrojó las armas al mar, como si la calavera nos hubiera hechizado. No era solo tela negra, era el miedo tejido en cada fibra, un estandarte que hablaba más alto que cualquier grito. 3. Los primeros símbolos: calaveras, huesos y relojes de arena. Las primeras Jolly Rogers eran simples, pero cargadas de un peso universal. La calavera y los huesos cruzados, inspirados en lápidas de cementerios y banderas de cuarentena, eran un recordatorio de la muerte que acechaba en cada ola. Pero algunos piratas, como Emmanuel Wynne, iban más allá, añadiendo un reloj de arena, un símbolo cruel que decía: decide rápido o será tarde. Si la víctima dudaba, la bandera negra podía ser reemplazada por una roja, señalando sin cuartel, un masacre sin prisioneros. Estos símbolos no eran arbitrarios. En alta mar, donde la niebla y la distancia dificultaban la visión, el fondo negro contrastaba con el blanco de los huesos, haciendo la bandera visible a kilómetros. Según el cazador de piratas de Richard Sachs, piratas como Calico Jack usaban estos símbolos para construir reputaciones legendarias, convirtiendo sus banderas en sinónimos de pavor. El reloj de arena, en particular, era un golpe psicológico. Su arena parecía contar los últimos granos de vida de la víctima. ¿Qué te asustaría más? ¿La calavera eterna o el reloj de arena que roba tus últimos instantes? 4. Símbolos extraños, más allá de la calavera y los huesos. Las Jolly Rogers no se limitaban a calaveras simples. Piratas creativos forjaban símbolos extraños para amplificar el terror. Bartholomew Roberts, el legendario Black Bart, exhibía una calavera brindando con la muerte, un esqueleto sosteniendo una copa de vino, como si celebrara el fin de sus víctimas. Era un mensaje claro: vivo para el placer, pero traigo el infierno. Christopher Moody, menos famoso pero igualmente cruel, usaba espadas llameantes y brazos en llamas junto a un reloj de arena alado, sugiriendo que el tiempo de la víctima ardía en llamas. Estos símbolos no eran caprichos. Según el reino de los bucaneros de Benderson Little, los piratas elegían imágenes que resonaban con marineros supersticiosos, evocando leyendas de demonios, pactos oscuros o maldiciones antiguas. Un corazón sangrante, asociado a Barba Negra, prometía crueldad implacable, como si el propio barco palpitara con sangre. Cada bandera era una tarjeta de presentación mortal,
diseñada para grabar el nombre del pirata en la mente de sus presas. ¿Crees que estos símbolos eran solo para asustar o escondían algo más profundo, como el alma torturada de sus creadores? 5. La bandera roja, la señal de sin cuartel. Si la bandera negra era una advertencia, la roja era una sentencia de muerte. Conocida como sin cuartel, significaba que los piratas no aceptarían rendición. Todos a bordo serían masacrados. Usada por lobos de mar como Charles Vane y Jack Rackham, la bandera roja era rara, pero devastadora. Según Historia General de los Piratas de Charles Johnson, aparecía cuando la víctima resistía o cuando el capitán quería enviar un mensaje. «No pruebes nuestra furia». Nen, el rojo, asociado a la sangre y la violencia, tenía raíces en los corsarios franceses del siglo XVII, que usaban el Jolly Rouge para ataques implacables. Los piratas transformaron esto en un espectáculo de terror. El cambio de la bandera negra a la roja era un acto teatral, un ultimátum visual que hacía que tripulaciones enteras se arrojaran de rodillas. ¿Tendrías el valor de enfrentar un barco con la bandera roja sabiendo que solo promete sangre? 6. Las primeras banderas personalizadas. Hacia 1710, los piratas comenzaron a personalizar sus Jolly Rogers, transformándolas en marcas únicas de identidad. Calico Jack Rackham reemplazó los huesos cruzados por espadas, un símbolo de su audacia y de la presencia de sus legendarias compañeras, Anne Bonny y Mary Read. Según la República de los Piratas de Colin Woodard, esta bandera se convirtió en un ícono, inspirando el estereotipo moderno de la Jolly Roger. Su simplicidad era su fuerza. Las espadas prometían cortes rápidos y precisos. Henry Avery, uno de los primeros grandes piratas, usaba una calavera con una flecha apuntando hacia arriba, sugiriendo ascensión al poder o una muerte veloz. Estas personalizaciones no eran mera vanidad, eran propaganda, esparciendo el terror del nombre del pirata por puertos y tabernas. Cada bandera era un grito de guerra visual, diseñado para resonar en las leyendas de los mares. Si fueras un pirata, ¿qué símbolo elegirías para grabar tu nombre en la historia? Las banderas piratas contaban historias de hombres y mujeres que desafiaron reyes, imperios y al mismísimo destino. El Jolly Roger nació de la ironía, un error o una leyenda, pero cada símbolo, el reloj de arena de Gwyn, el corazón sangrante de Barba Negra, la copa de Roberts, era un grito de identidad, una marca de rebeldía contra un mundo opresivo. Eran criminales, sí, pero también estrategas, poetas del miedo, transformando retazos de tela en leyendas que resonaban de puerto en puerto. La bandera roja prometía sangre, la negra, una chance de rendición. Todas buscaban la inmortalidad. ¿Y nosotros? La Jolly Roger vive más allá de los mares. Está en las pantallas de Piratas del Caribe, donde Jack Sparrow navega bajo la calavera. Está en los gritos de rebeldía de los jóvenes en Nepal en 2025, alzando la bandera de One Piece contra la opresión, inspirados por la calavera sonriente de Luffy. Según Bajo la bandera negra de David Cordingly, la calavera y los huesos cruzados se convirtieron en un símbolo universal de rebeldía, adoptado por submarinos militares y la generación Z. Incluso los piratas berberiscos del Mediterráneo, con sus banderas sin calaveras, evocan esa lucha por la libertad. Tal vez, como ellos, aún buscamos alzar nuestras banderas, marcar nuestra existencia, incluso contra vientos imposibles. ¿Qué bandera alzarías para contar tu historia al mundo? Déjanos en los comentarios.
¿Cuál Jolly Roger te marcó más? Dale me gusta, suscríbete y sumérgete en otra aventura por los secretos de los mares. Porque al final, las banderas no mueren, solo cambian de mástil, llevando sus leyendas a la eternidad.